Bueno, hablando de preguntas, tenemos espacio ahora para hacer preguntas, pero estamos de darle la bienvenida a Jorge Atton, que llegó ya aquí, así que estará formando parte del siguiente módulo, el siguiente panel. Bienvenido, Jorge. La primera pregunta que me llegó, senador, usted la respondió un poco, pero quiero hacerla más concreta y más exacta. Cuando se habla de quién debe ser el articulador de la política nacional de ciberseguridad, porque hay ahí una disputa un poco soterrada entre si debe ser el Ministerio de Defensa o debe ser el Ministerio del Interior, o tal vez tiene que ser otra autoridad, una supraautoridad, como le han llamado a Jorge Atton, el zar de la seguridad. ¿En las manos de quién debe estar? Yo creo que en primer lugar la buena noticia es que tenemos está instalada esta preocupación a nivel presidencial. Cuando el presidente de la República, cualquiera sea, toma la decisión de nombrar un delegado, es porque tomó la decisión de no encargarle a un ministerio o a otro la responsabilidad de asumir el diseño de una política pública integral. Eso es una buena noticia. Si tuviera que decidir a la autoridad encargada de esto, yo crearía una agencia especializada, dependiente. Puede ser de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, que es el encargado generalmente de la seguridad interior. ¿Equivalente a qué? Como para compararlo de alguna institucionalidad que tengamos actualmente. O sea, el mundo ideal es que sea autónomo, pero mi percepción es que la autonomía constitucional no garantiza buen funcionamiento. Yo, más bien, he fracasado en una teoría que tengo yo que se llama la teoría de la estructura consecuencial. Siempre la repito, Daniel se ríe ya porque es como que en Chile en general tenemos la mala ocurrencia de que cuando identificamos un problema creamos un ministerio. Sí. Entonces al final del día lo que ocurre es que uno termina creando una institución con lo que hay además y los resultados son lo que se puede y no lo que se debe. Entonces yo más bien aquí al revés. ¿Cuál es el objetivo que tenemos acá? Tener una autoridad única que coordina todo el sector público y que también fije estándares para el sector privado, que tenga capacidad auditora, capacidades tecnológicas y técnicas adecuadas para mejorar los estándares en ciberseguridad. Ese objetivo, a mi juicio, se cumple con una agencia especializada, dependiente de la Presidencia de la República o del Ministerio del Interior. Pero a esa agencia yo no le encomendaría funciones en materia de ciberdefensa. Es decir, excluiría la ciberdefensa, la cual la radicaría en el Ministerio de Defensa. Ojo, no en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa, donde están integradas las Fuerzas Armadas, pero se requiere una visión también integral y no solo la lógica muy legítima que ha imperado durante muchos años, de mi ciberseguridad no la comparto con tu ciberseguridad, y eso es un problema porque creo que además las Fuerzas Armadas han ido evolucionando hacia el trabajo más bien conjunto, y eso, a mi juicio, es un valor. Esa Agencia Nacional de Ciberseguridad, insisto, la radicaría o en la Presidencia o en el Ministerio del Interior. Pero no permitiría que los entes reguladores, léase Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Electricidad y Combustible y otros, fijen normas, sino que establece solo que esta agencia fije normas en acuerdo con el regulador, para que frente a una determinada infracción que es detectada por la agencia, el director de la agencia oficie al regulador. Porque si no, lo que va a ocurrir, por ejemplo, si la banca solo está regulada por las RAN, por las normas de la Superintendencia de Bancos, pero no por lo que diga la agencia de ciberseguridad, probablemente el incentivo de la banca sea defenderse ellos, pero no al cliente, lo que decía Daniel. ¿Dónde está la lógica de la seguridad humana? Y ahí la agencia tiene que tener esta visión más general. Y también evitaríamos que se meta el CERNAC, siempre hay que meterse por el lado a decir, mire, ¿sabe qué? Hubo un incidente de ciberseguridad, entonces si el SAR de la ciberseguridad lo multa con $2 millones, yo voy por una acción colectiva, digamos, o una demanda por mala prestación de servicio. Así evitamos la duplicidad de sanciones y de interpretaciones. Daniel, quiero saber si tú estás de acuerdo con esa propuesta del senador Arboe, y también agrego algo, que es, hoy día existe, cierto, el Consejo Interministerial de Ciberseguridad, pero
hay otros ministerios que están fuera, energía, minería, salud, pensando en que tienen que ver con infraestructuras críticas, que pueden ser, según lo que nos describieron aquí, focos hoy día de ciberataques. ¿No habría que incluir a esos ministerios? Hay dos niveles en la pregunta. Primero, respecto al modelo de institucionalidad, yo estoy a 3/4 partes de acuerdo con el senador. A ver. Yo creo que hay que tener una agencia nacional, sin duda alguna, que se relacione con el presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Yo creo que es el más idóneo. Que goce de cierto nivel de autonomía en su proceso de selección de la autoridad nacional. Yo creo que eso es clave. Que cumpla ciertas funciones esenciales: gestión de incidentes, investigación y desarrollo, comunicación, ser el frontman. Hay un incidente, alguien sale a hablar de esto. Eso es muy importante. Pero que además, cuando uno entra ya en la gestión de incidentes, yo ahí creo en los modelos integrados. Siempre pienso que defensa tiene que tener su set propio, funcionando 24/7, debiera tener un delegado metido acá adentro, debiera tener un delegado a la banca, debiera tener un delegado a los reguladores, toda la infraestructura crítica. Porque los incidentes, una de las viejas discusiones que tuvimos a propósito de la Política Nacional de Ciberseguridad es que si tú te detienes a decir desde dónde viene el incidente, si es nacional, si es internacional, si es sectorial, el incidente pasó. Y entre que te pusiste de acuerdo de quién es responsable, cuando de la experiencia comparada, los centros donde están todos reunidos, y hay un delegado de la empresa de servicios de Internet que tiene que tomar decisiones y tiene que decir, se corta Internet aquí. Yo creo en ese modelo, me gusta. Y respecto a temas regulatorios, por ejemplo, norma técnica, ¿tiene que dictar norma técnica? Sí o sí. Pero yo creo que tiene que integrarse con las facultades normativas de la superintendencia, en el sentido de que la agencia debiera dictar la norma paraguas, el estándar arriba, agua arriba, y el regulador tiene que fijar el estándar ya mucho más práctico, mucho más concreto. Y así uno logra una transición mucho más amable. Y yo creo en ese modelo porque además te permite centralizar la administración de incidentes, porque nuestra red es más o menos acotada. Nosotros tenemos un punto de entrada principal, vamos a tener un segundo, donde uno puede hacer una gestión de incidentes mucho más focalizada y con menos recursos también. Y respecto al tema se me olvidó el segundo punto. La inclusión de otros ministerios que que controlan infraestructura crítica como minería, energía, salud. Eso tiene una explicación práctica. Imagínense el año 2015. Imagínense ir a hablarle a autoridades públicas sobre ciberseguridad. 2015. Había que tomar una decisión respecto a cuántos se sentaban en la mesa para crear el comité. A nosotros nos tocó crear el comité. Y el primer mapa fue, somos abogados, hagamos el análisis de las leyes. ¿Qué leyes le entregan competencia a alguien vinculado a que podría interpretarse como? Todos. Pero si vos haces un comité de 22 ministerios, no iba a funcionar. Entonces se tomó una decisión estratégica. Se dijo, hay un comité chico, que es Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, y hay un comité grande, que son los 7 ministerios. Pero en la norma se dejó que el comité podía invitar a cualquier otro ministro. Y eso se está haciendo, entiendo. Se amplió la convocatoria, hoy día el comité está ampliando. ¿Por qué? Porque ya hay un piso base. La política fija orientaciones, por lo tanto uno puede decir ya qué hacemos en educación, qué hacemos en energía, qué hacemos en salud, y eso se está incorporando hoy día, entiendo. Pero en términos de institucionalidad, si se creara algo así como la agencia que se plantea, debieran estar representados todos los ministerios, o por lo menos todos los ministerios que tengan involucrado infraestructura crítica. Por supuesto, sí. Pero frente a incidentes se les llama. Claro. ¿No? Por ahí va la cosa. Hay varias preguntas sobre las regulaciones, sobre las leyes. Es evidente que estamos atrasados, ¿cierto? En términos regulatorios, en la ley, que la única ley que hay en este minuto es la de 1993 y que se enfoca a los delitos, ¿cierto?, cibernéticos. Pero falta muchísimo y hay varios, y sabemos que hay varios de estos proyectos, hay algunos que están en proceso de confección en algún ministerio, hay algunos que están en el Senado. ¿Cuáles son, si tenemos aprobados y si pasaran, digamos, esos proyectos de ley que están en distintas etapas, abordaríamos todos los aspectos que se necesitan en términos de regulación y de leyes, senador? A ver, yo creo que si uno tuviese que fijar cuáles son las normas esenciales, yo diría la ley de delitos informáticos, que el gobierno está elaborando y que prontamente ingresa al Congreso, la ley de protección de datos personales, que está en el Senado, que probablemente la saquemos durante diciembre de este año del Senado, la ley de infraestructura crítica, que el gobierno está elaborando,
la ley de ciberseguridad, que es la que hay con la agencia, etc. Esos 4 cuerpos normativos yo creo que son el pilar fundamental sobre el cual se puede construir la política completa. Lo que pasa que, tal como decía, el legislador tiene 2 problemas, no tiene varios, pero 2 de ellos. El primero es la falta de conocimiento técnico en la discusión legislativa sobre esta materia. Hay muy poco conocimiento de verdad, digamos esto. Y el segundo es que también tenemos que asumir que el rol del legislador, como lo decía anteriormente, ha cambiado y va a cambiar. Porque no podemos intentar establecer en la ley aspectos específicos de cada industria, porque vamos a tener como consecuencia la obsolescencia de la ley a la vuelta de la esquina. Entonces, las leyes, estos 4 cuerpos normativos, debieran ser leyes marco y dotar a esta autoridad que vamos a crear en la ley de ciberseguridad de esta facultad normativa, para que, por ejemplo, lo que decía Daniel, hay un incidente en el sistema energético, en el sistema interconectado central. Bueno, la normativa de la Agencia de Ciberseguridad establece que para esos efectos se hace tal o cual protocolo, se sigue tal o cual protocolo. Porque dejar protocolos o normas muy específicas en la ley puede ser, a mi juicio, contraproducente con un desarrollo científico y tecnológico que es mucho más rápido que el proceso legal. Entonces, esas 4 leyes creo que son los fundamentos de una buena regulación en materia de ciberseguridad. ¿Y en esa regulación existe la posibilidad de obligar a las empresas públicas, privadas, de informar acerca de episodios, de ataques? Sin duda, o sea, eso no cabe ninguna duda. ¿Está considerado? O sea, me imagino yo, todavía no han llegado los proyectos al Congreso, es algo que se ha discutido. Pero evidentemente aquí tiene que haber una norma que establezca una obligación. Ya. Probablemente los tiempos para reportar el incidente tienen que dejarse al ámbito normativo, porque va a variar. No es lo mismo exigirle a la banca que exigirle a una pyme, o exigirle, no tengo idea, a la industria energética o a la de telecomunicaciones. Son industrias distintas. Pero la obligación tiene que estar asociada a incentivos. Es decir, por ejemplo, si usted hoy día infringe una norma, una infracción gravísima, establecida en el GDPR de la Comunidad Europea, la sanción, miren lo que voy a decir, la sanción puede llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% de las ventas anuales. Yo con 15 millones de euros creo que estaría bien en Chile. No. Lo que quiero decir es que ellos tomaron una opción. En general, el sistema de multas para cualquier sector en nuestro país es bajo. ¿Por qué digo esto? Porque lo hicimos con la ley de libre competencia. En la ley de libre competencia antigua no había incentivos para no coludirse, porque la multa era parte del costo. Y por tanto vimos cómo las empresas que se coludieron, que fueron condenadas por colusión, pagaban multas mucho menores a los ingresos que obtuvieron como consecuencia de la colusión. La nueva ley de libre competencia que sacamos del Parlamento hace un año atrás o 2 años atrás, contempla multas que son el 2 por, la lógica de la Sherman Act de Estados Unidos, ¿no? Es decir, usted se benefició en 10, bueno, la multa es 20. Pero adicionalmente establece un porcentaje de la venta. Bueno, ese modelo probablemente vamos a tener que replicarlo en este ámbito, obviamente con la proporcionalidad adecuada, pero tenemos que evitar que el no reportar incidentes sea parte de el modelo de estructura de negocio. ¿Qué le falta, Daniel, a este cuerpo de leyes que se están planteando, algunas ya, digamos, en el Congreso? ¿Qué habría que agregarles? ¿Qué parte falta? Y quiero preguntarte, hay una de las preguntas que dice, ¿qué necesitan hacer las compañías para garantizar la seguridad de sus datos? ¿Cuánto hoy día, qué costo tienen las compañías que no están garantizando los datos que nosotros, usuarios, les entregamos? ¿Tiene algún costo? Voy a partir al final para no olvidarme después. Sí, claro que tiene costos, porque hoy día, por ejemplo, lo que pasó con la filtración de las tarjetas de crédito tuvo impactos reputacionales en los bancos, sin duda alguna. Y cuando ya Correo de Chile asumió, algo que se dijo a las pocas horas, un par de investigadores de seguridad, yo creo que a las 3 horas dijeron, esto viene de Casilla, Miami, Correo.
Pero ellos lo negaron. Sí, al principio lo negaron, Sí. que es una práctica súper común, la gente, porque no lo saben. Usualmente no hay procesos documentados que digan, tuvimos hace 6 meses una brecha. Nunca se enteraron probablemente. Les preguntaron ese día, el proveedor dijo, no me miren a mí. Un par de semanas después fue como, sí, parece que sí. Tiene costos reputacionales, tiene costos de pérdida de clientes, pero también tiene costos porque hoy día el sistema legal no provee herramientas necesarias para sancionar adecuadamente esas filtraciones. Pero de aprobarse el proyecto de ley que está en el Congreso, no solamente está el tema de las multas, sino que en algún grado, de cierto nivel de infracciones que sean gravísimas, se podría determinar el cese del negocio, el cese del tratamiento. Es un incentivo fuerte. Uno podría decir, ¿pero por qué? Bueno, porque fuiste negligente. Si a una clínica se le mueren pacientes continuamente, probablemente va a perder la acreditación y en algún momento va a perder la licencia, por negligencia. Tenemos que llevar también esa discusión al ámbito de la negligencia. Y a propósito de qué le puede faltar a las leyes, el modelo yo creo que está claro, el modelo estamos más o menos de acuerdo, pero yo creo que tenemos que incrementar las medidas tanto en delitos informáticos como en protección de datos personales para hacer responsables a las empresas. Porque nosotros hoy día tenemos un cuerpo legal que ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas a 4 delitos: cohecho, estafa, soborno. Pero hoy día los problemas de ciberseguridad probablemente impactan beneficios de organizaciones y los problemas de adecuada gestión de protección de datos personales también. Por lo tanto, cuando por ejemplo, sin mencionar a nadie, las compañías de seguros toman datos de fichas médicas para efectos de hacer una mejor evaluación de riesgo, no habiendo tenido consentimiento para hacerlo, ahí hay un beneficio directo. Entonces ese acto debiera ser sancionado penalmente. Y esto, cuando uno lo dice, pero ¿por qué vamos a meter el derecho penal en esto? Porque en otros países ha demostrado ser eficiente. En España ha resultado, en Estados Unidos ha resultado. ¿Por qué? Porque tiene el incentivo económico de la multa. Pero puede haber un operador para el cual el 4% puede ser rentable. Es difícil, pero puede ser rentable. En cambio, el incentivo de que se genere una responsabilidad penal para las personas jurídicas que se beneficien del acto, ya sea el tratamiento indebido o el delito informático probablemente tal, yo creo que es como el más que debiéramos incorporarle. Se nos está acabando el tiempo, tenemos otro panel por venir, vamos a hacer parte de las preguntas también en el próximo panel, porque hay varias que se refieren y apuntan al tema defensa, Fuerzas Armadas, así que ya que tenemos a uno de los miembros del panel marino, ¿cierto? Vamos a aprovechar también de hacerle esas preguntas, pero hay varias preguntas que apuntan a que si es bueno compartir los datos, te preguntan a ti, Daniel. ¿Esto podría aumentar las colusiones en materia de libre competencia? ¿Esto debería ser público y transparente? Preguntan además, ¿solo garrote a las empresas y reguladores burócratas? ¿Esto subiría los costos a todos los bienes y servicios que se transan en Chile? La pregunta que hace Matías Mesa. A ver, el tema de compartir datos, hay quizá un malentendimiento. Cuando yo comparto información sobre incidentes, comparto información sobre lo que me sucedió. No revelo datos personales, no revelo datos de mi empresa. Sucedió un evento de tales características que entró de esta manera y que produjo estos efectos. Y lo interesante ahí es el desarrollo de estándares. Si tú generas un estándar mediante el cual, consensuado, toda la industria está de acuerdo en decir, ok, este es el estándar razonable para notificar incidentes, nadie se va a negar porque no va a haber información valiosa detrás. Y al final, ojo que es bien interesante lo que sucedió post Snowden. Si uno se fija cómo las empresas cambiaron de estrategia en relación a la protección de la privacidad, antes de Snowden las empresas tenían una relación muy fluida con los gobiernos y había tráfico de datos para investigación criminal, terrorista o para otro tipo de investigaciones. Post Snowden produjo un efecto que la privacidad adquirió valor. Y Apple generó un sistema de encriptado que se lo niega hasta el gobierno no puede entrar a esto. Va a empezar a pasar cada vez más que va a haber un valor agregado en las empresas que, por ejemplo, cifren sus datos, en las empresas que sean capaces de ofrecer mejores estándares de ciberseguridad. Y eso debería impactar también en la rentabilidad de esa empresa, pero también va a impactar en la rentabilidad de las empresas que no tomen esas decisiones. Yo creo que ahí hay una sinergia que se puede empezar a producir en el ambiente empresarial. Y es cierto, la misma pregunta, pero para el senador. ¿Es sano que el mercado sepa de los ataques? ¿No generaría un pánico innecesario? Porque solamente de los que hemos sabido se creó un cierto pánico en el momento que lo supimos y estamos hablando de que hay una cantidad de ataques de los que no sabemos. Eso es una pregunta. Y otra es, le dicen al senador, se jacta de los pobres números en inversión. ¿Qué incentivos ha legislado el Congreso para que se invierta en ciberseguridad? A ver, primero yo diría dos cosas. Voy a referir un poquito a lo que decía Daniel.
Porque yo entendí la pregunta de forma distinta. No la entrega de datos de incidentes, sino es si es bueno o malo que circulen los datos. Y yo creo que es muy bueno que circulen los datos, pero que tengan un fundamento. El consentimiento, que debe ser inequívoco, es decir, yo debo saber, si yo le entrego mi dato a Constanza para una determinada actividad, que el dato cumpla el principio de finalidad, es decir, va a ser usado para lo que yo se lo entregué y no para un fin distinto. ¿Saben ustedes cuando van al supermercado y le dicen, ¿me da su RUT para un descuento? O a la farmacia. ¿Saben ustedes para qué se usa ese dato? En Chile nadie le dice para qué se usa ese dato. Y no hay que descartar que una cadena de farmacias le venda sus datos de compras a una compañía de seguro. Y cuando usted vaya a contratar un seguro, le diga, ¿sabe lo que pasa? Es que el señor Atón todos los meses compra un remedio para la presión, por ejemplo. Y por tanto la prima debe ser más alta. Bueno, ahí no hay consentimiento. Entonces, el flujo de datos es adecuado. Pensemos lo siguiente. Nosotros teníamos en el año 2005 4,5 terabytes por segundo de transferencia internacional de datos. Terabytes por segundo. El 2018 tenemos 300 terabytes por segundo de tráfico de datos. Es decir, el tráfico de datos va a existir. El punto es que se haga de acuerdo a la ley. Y me parece bien que haya tránsito de datos, porque además hay una industria de servicios globales que es adecuado desarrollarla. Pero el problema está en que, insisto, hoy día lo que ocurre es que se transan o se trafican datos a nuestras espaldas sin el consentimiento o sin el fundamento legal o vulnerando el principio de finalidad. Eso es un punto. Respecto de qué ha hecho el Congreso para generar incentivos. ¿Por qué tenemos nosotros que generar incentivos? Es parte de su negocio. Usted quiere que a su negocio le vaya bien, invierta. Así como invierte en seguridad física, invierta en seguridad informática. Ahora, por algo es lo que corresponde. Pero por algo no han invertido. Bueno, porque resulta que yo creo. ¿Por qué no han invertido? Porque hasta ayer, esto no era una preocupación ni ciudadana, ni económica, ni empresarial, ni tampoco gubernamental ni legislativa. Esto no estaba en la agenda. Esto es algo que irrumpe en los últimos años. Y aquellos que venimos hace rato hablando de ciberseguridad, bien lo decía Daniel, no se enteraba nadie. Si no hubiese sido por el incidente del Banco de Chile, probablemente, y el escándalo que armamos, probablemente no tendríamos autoridad presidencial, no tendríamos diseño de política pública, sino que seguiría siendo un tema de informáticos. Y las empresas además tampoco estarían, algunas, adecuando sus estándares en protección de datos si no hubiese entrado en vigencia, por ejemplo, el GDPR de Europa, que la gente cree que es una cosa lejana. Pero el GDPR de Europa es el primer instrumento global de regulación, porque regula no solo empresas europeas, sino empresas que tratan datos de ciudadanos europeos. Es decir, si el Banco de Chile tiene clientes europeos, debe adecuar su estándar a los estándares europeos. Son riesgo de multas. En consecuencia, creo que también en ciberseguridad y en protección de datos vamos a ver una evolución de inversión necesaria. Si hay que crear incentivos, bienvenido sea. Pero no todo puede ser subsidio. Aquí hay negocios legítimos. Y por tanto, lo que corresponde es que se hagan las inversiones adecuadas. Les queremos agradecer a Daniel Álvarez, al senador Felipe Arboe, por estas presentaciones. Muchas gracias a los dos.